Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este video. Vamos a estar viendo lo que sería el plan negocios de HostGator, ya que me han preguntado mucho cuáles serían las diferencias entre el plan personal, plan emprendedor y plan turbo, ¿ok? Vamos a estar viendo todas estas diferencias para que te pueda quedar un poco más claro y puedas tomar una decisión. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno amigos, vamos a estar viendo las diferencias, que solamente son dos principales diferencias por el cual el plan negocios pues tiene cosas que no tienen los demás planes, como plan personal y plan emprendedor, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Recuerda que todos los planes de HostGator tienen un año de dominio gratis, ¿ok? Incluyendo el plan negocios. También va a tener un año de dominio completamente gratis, ¿ok? Aquí también te dan cuentas de correo profesional ilimitadas, igual que en todos los planes, ¿ok? Ahora aquí viene una gran diferencia, que es la que yo te voy a estar explicando a continuación, que sería esta que te enseño con la flecha. Como puedes ver, en el plan personal dice aloja un dominio con subdominios ilimitados, ¿ok? Y también en el plan emprendedor aloja un dominio con subdominios ilimitados. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente vas a poder tener solamente una página web, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque solamente te va a permitir alojar un solo dominio, ¿ok? Lo cual quiere decir pues un dominio, una página web. Entonces aquí en el plan negocios, como puedes ver, nos dice aloja diversos dominios en el mismo plan, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a poder alojar prácticamente muchas páginas web en un solo hosting, ¿ok? Y si tú contratas este plan de negocios y en este plan tú quieres alojar 15, 20, 30 páginas web, lo puedes hacer sin ningún problema, ya que te lo permite por esto que te leí anteriormente, ¿ok? Que puedes alojar bastantes dominios, ¿ok? Entonces esta sería la gran diferencia a comparación con el plan personal y a comparación con el plan emprendedor, ¿ok? Entonces si tú quisieras alojar muchas páginas web en el plan personal, pues simplemente no se podría, y también en el plan emprendedor no se podría. Solamente esta función la puedes tener en el plan de negocios y también la tienes en el plan turbo, que es un poco más avanzado, ¿ok? Entonces por esta razón muchas personas escogen el plan de negocios, porque les permite tener muchas páginas web alojadas en el mismo servidor, y pues así se pueden ahorrar más dinero, ya que no tienes que estar contratando 25 hosting, ¿ok? Entonces pues te puedes ahorrar más dinero. Si tú quieres tener muchas páginas web en un solo hosting, pues mi recomendación sería el plan negocios o el plan turbo, ¿ok? Entonces yo te lo recomiendo ampliamente, ¿ok? Ahora vamos a la otra gran diferencia que tiene el plan negocios con estos dos planes, ¿ok? Que sería el espacio de almacenamiento. Como te puedes dar cuenta, el plan personal solamente tiene 5 GB de almacenamiento, el plan emprendedor tiene 25 GB y el plan negocios, que es el que te interesa a ti, tiene 50 GB. Como te puedes dar cuenta, pues tiene mucho más espacios de almacenamiento para poder guardar todos los archivos, lo cual está bastante bien. Ahora también lo que es el plan turbo, pues tiene 75 gigas, prácticamente un poco más que el plan negocios. Entonces también esa es una gran ventaja, ya que vas a tener pues más espacio para poder guardar lo que tú quieras. Recuerda que puedes contratar el plan negocios o también el plan turbo, ¿ok? También vamos hasta acá, hasta lo último, para que tú lo veas un poco mejor. Aquí HostGator nos lo pone un poco mejor, ¿sale? Como puedes ver, acá HostGator nos dice sitios web permitidos, y como puedes ver acá nos dice en el personal solamente un sitio web, en el emprendedor solamente uno, y a partir de negocios, como te puedes dar cuenta, son sitios web ilimitados, ¿ok? Negocio y turbo son completamente ilimitados, puedes tener los sitios web que tú quieras, ¿ok? Y también te dice lo que ya te comenté, el almacenamiento, pues que sería 50 GB y 75 GB
en el plan turbo, ok. De ahí en fuera lo demás, como te puedes dar cuenta, viene siendo lo mismo, ok. Todos tienen la misma cantidad de archivos, la misma cantidad de procesos simultáneos, etcétera. Tienen prácticamente lo mismo, solamente serían esas dos grandes diferencias, ok, que puedes tener muchas páginas web en un solo hosting y que también vas a tener más espacio para guardar pues los datos de tus páginas web. Entonces, como puedes ver, amigos, estas serían las dos principales diferencias. Por ejemplo, si tú quieres contratar el plan de negocios, recuerda que hay un cupón para que puedas tener el 50% de descuento, que te lo voy a estar dejando en el comentario fijado y descripción de este video para que le des clic. Simplemente aquí le vas a dar clic donde dice contratar ahora. Aquí, como puedes ver, vas a escoger el tiempo al cual tú lo vas a estar contratando. Yo te recomiendo de 3 años porque 3 años te van a estar haciendo un mayor descuento y a ti te conviene porque te ahorras más dinero, ok. Entonces 3 años, clic en ir al carrito. Después aquí te va a pedir que tú ingreses el nombre de tu dominio. Recuerda que tienes un dominio gratis por un año. Aquí vas a poner, por ejemplo, el nombre de tu empresa, etcétera. Clic en el icono azul para que veamos que el dominio está disponible. Como puedes ver, ahí nos aparece que sí. Clic en adicionar dominio. Y aquí, como puedes ver, tenemos esta parte que dice la protección de dominio está activada. Esto es importante porque tu información en internet no va a ser pública, entonces es completamente obligatorio y te van a estar cobrando 71 pesos mexicanos pero por año, lo cual está muy económico. Ya de aquí no vamos a mover nada más. De nuestro lado derecho ahí tenemos el cupón y vamos a darle clic en continuar con la identificación. Aquí pues simplemente te tienes que crear una cuenta, ok. Rellena tus datos para crearte la cuenta. Después que te crees la cuenta, HostGator te va a pedir que escojas tu medio de pago. Puede ser PayPal o tarjeta de débito o crédito para que tú lo puedas ingresar, ok, y ya puedas hacer tu pago y listo, amigos. Te van a estar mandando toda la información a tu correo electrónico. Como puedes ver, sinceramente, si quieres comprar el plan de negocios o también el plan turbo, cualquiera de estos dos te puede convenir. Recuerda que también puedes tú comenzar con el plan negocios, ok, y después puedes ir subiendo al plan turbo, ok. Entonces esto no hay ningún problema, puedes comenzar con el negocios y de ahí subes al plan turbo para que no tengas prisa por esa parte, ¿sale? Entonces espero que realmente te haya servido este video y que hayas conocido las principales diferencias del plan negocios a los demás planes, ¿ok? Y ver si realmente te conviene. Cualquier duda, escríbeme un comentario y recuerda que por ahí te dejo el cupón con el 50% de descuento. Nos vemos en el próximo video.